¿cómo están? Feliz 10º aniversario de los Sims Replay. Y en esta ocasión estoy muy contenta porque, como viste en la miniatura de este video, tengo a Ersi en este video para hacerle una entrevista. Pero más que una entrevista es como una charla para hablar un poquito de los Sims Replay por este 10º aniversario. Así que si tú quieres saber un poco más de esto, pues quédate en este video. Ojo, van a encontrar una frase épica en este video, así que escúchalo hasta el final porque está grandiosa. Entonces comencemos. Hola Ersi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Michi? Yo estoy bien, espero que ustedes también estén bien. ¿Y tú, Michi? Bien, aquí muy contenta, muy emocionada, de verdad, gracias por estar aquí en este video, gracias por tu tiempo y gracias por aceptar esta invitación, porque resulta que muchos michiritos pidieron este video, querían saber de ti, querían saber de esa personita que fue como nuestra pionera en los videos de los Sims Replay de habla hispana. Entonces estoy muy contenta, estoy muy emocionada que estés aquí y que pasemos un rato agradable y que te conozcan un poquito más los que no te conozcan, y los que sí te conocen y sí me conocen, pues estemos un ratito aquí charlando y entretenidos. Tip importante, pueden ir lavando los platos, pueden ir haciendo la tarea, pueden ir haciendo algo, la comida, la qué hacer, ir al baño, ok. Sí, porque puede ser que sea un video muy largo. Entonces, si tú no te lo quieres perder, pues quédate aquí. Sí, como tipo podcast. Sí, tipo podcast. Como tipo podcast. Literal. Sí. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de los Sims Replay? Ok. Pues bueno, sinceramente, o sea, ya no me siento tan apegada al juego. Como ven, ya tiene mucho que no lo juego, pero sí es verdad que tiene una característica que de momento no he probado en otros juegos, que me parece bastante interesante todavía y llamativa, que es lo de la realidad aumentada. Que bueno, desafortunadamente no muchos han podido probarla, porque supongo que todavía no sale para Android, ¿no? Es únicamente para iOS, según recuerdo. Nada más para iOS, correcto. Pero sí, es una de las características que digamos que más podría ser que extraño del juego, y que si lo volviera a jugar creo que definitivamente probaría más esa característica, que no me di tanto el tiempo para jugar con ella. Correcto, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta es, ¿sigues jugando alguna de las sagas de los Sims? Sí, no tan frecuentemente la verdad, pero de vez en cuando todavía juego Sims 4. Realmente tampoco es como que he probado todo el mundo de los Sims, pero digamos que de los que más he jugado pues ha sido Sims 4, después también de Sims Replay que jugué mucho en su momento. Y de vez en cuando todavía lo he jugado, pero sí tengo pendiente, de hecho, todavía probar actualizaciones y los diferentes packs que han sacado, que pues no los he podido probar al 100, y creo que hay muchas cosas que me he estado perdiendo. Entonces sí me interesa ahí de vez en cuando a lo mejor volverle a echar una miradita. Pero sí, en respuesta corta, Sims 4. Perfecto. ¿Cuál es la misión que más amaste cuando jugaste a los Sims Replay? La verdad no tengo una en particular que me haya súper encantado. Guardo con algo de nostalgia las misiones base, digamos, como de la historia base, porque ven que hay como diferentes tipos de misiones, ¿no? Están las que para mí son como las misiones base, porque son las que te dan cuando vas iniciando y siempre están disponibles, como que vas siguiendo un hilo de la historia más o menos en cada misión, sí. Hasta que llegas a la misión esta misión de donde al fin los Sims se morían. Los de los legados y sueños vitales, creo que es el nombre.
De sueños vitales, exacto. Que era una misión un poco sad porque me acuerdo que tomaba desprevenidos a muchos jugadores, porque tú ponías a tu sim favorito de turno a hacer la misión, y de hecho me acuerdo que en esa misión al principio no te avisaban que tu sim se iba a morir cuando terminaras la misión. Ya después añadieron una pequeña leyenda que decía, ¿no? De el sim que elijas morirá. Entonces como que ya, ¿no? Pero a mí me tocó cuando todavía no ponían eso, y sí, no me acuerdo qué sim perdí, pero... Sí, la verdad es que sí. Ahorita que lo dices lo recuerdo muy bien. Y sí fue como muy doloroso de, no, ese sí no, ¿por qué no avisaron? Hubiera escogido el que menos quiero, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, esa creo que fue una misión interesante. La de Osiris también, porque fue como de las primeras misiones que hice cuando iba empezando el juego, como las primeras cosas medio diferentes que llegué a ver, las misiones también que sacaban cada fin de año, pese a que yo, bueno, muchos saben que yo no celebro Navidad, pero aún así me parecían interesantes las misiones que sacaban a fin de año, porque iban como, por ejemplo, las de que daba un aire como de Elsa, o sea, no sé, como el de Elsa de Frozen, no me acuerdo cómo se llamaba esta. Sí, en el castillo. Todavía sigue apareciendo el castillo. En el castillo helado, ¿no? Con los muebles helados. Esa misión me gustó, bueno, por las recompensas sobre todo, pero también me pareció interesante como ver nuevos lugares, ¿no? En esas misiones que pues nunca veías, como precisamente, por ejemplo, ver el castillo de la Reina de Hielo, irte como que transportando a diferentes mundos que normalmente no ves, o de repente te vas a... que si el taller de los elfos de no sé qué, o te vas a la casa de no sé quién, o sea, así como que te lleva a nuevos lugares que normalmente no ves, y eso me parece muy interesante. También las misiones de que se hacían en la playa. ¿Dónde era eso? Había dos, ¿no? Como dos islitas. Sí, se me fue el nombre. Como una isla privada, ¿no? Hay una isla privada. Algo del tesoro de no sé quién. Y también hay un mundo ahí bonito con las hadas también. Ándale, sí, también el de las hadas. Ese mundo, de hecho, sí, se desbloqueaba cuando terminabas la misión, ¿verdad? Sí, también. Sí, había una misión. Y era como especial, ¿no? De temporada, sí. Creo. Sí, pues hay varias, pero no te sabría elegir como que una en específico, pero sí hay varias misiones como esas que pues me parecían entretenidas, o que todavía medio me acuerdo de la esencia. A lo mejor no me acuerdo el nombre de las misiones y todo eso, pero estaban bastante interesantes. Hasta eso sí se esforzaban con las mini historias que se inventaban en cada misión especial. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue que conociste el juego? De los Sims Free Play, obviamente, sí. ¿No? Pues es una historia interesante. Voy a intentar resumirla porque si no luego doy mucho contexto. Y básicamente yo en aquella época era nueva, de hecho, en tener un iPad. Era como mi primer iPad, me acuerdo, y me lo compré por motivos de trabajo principalmente, pero ya después no lo ocupé para trabajo, ya nomás lo ocupé para viciar. Pero como me había gustado, porque les digo, realmente yo en esa época pues era como mi primer dispositivo así, entonces yo estaba como que como adulto con juguete nuevo, iba a decir como niña con juguete nuevo, pero bueno, ya era adulta con juguete nuevo. Y pues me puse a buscar como aplicaciones padres para pasar el rato, y en eso me acordé que cuando yo era chica pues me gustaban también los tamagotchis. No sé si sepan qué es un tamagotchi, pero básicamente pues es una mascotita virtual, ¿no? De mis épocas de allá de hace muchos años. Y de hecho, bueno, había otro juego que probablemente no ubiquen, pero bueno, era el de Sonic Adventure 2 Battle, creo que se llamaba.
Y ahí había como un jardincito sí. que se llamaba el Jardín Chao, en donde podías igual como cuidar. Era como una especie de Tamagotchi, pero más avanzado, ¿no? Porque podías cuidar a tus chaos y como que darles comidita y aumentar sus habilidades. Pero bueno, en fin, que yo estaba buscando, yo tenía muchas ganas de jugar eso y como no podía, dije, pues me voy a buscar un Tamagotchi. Y buscando un Tamagotchi encontré los Sims Replay. Y pues sí, básicamente lo descargué, lo probé. De hecho, no empecé creo que con ese, empecé primero con el de los Sims 3 móvil. Creo que la versión medieval. Yo nunca había jugado los Sims en mi vida. Sí sabía de la existencia del juego, pero nunca lo había probado. Sinceramente ese primero no me gustó, el de Sims medieval móvil, estaba un poco raro. El de Sims 3 móvil más o menos sí, pero como que le faltaba algo. Y el de Sims Replay, no sé, como que ese me gustó mucho. Los gráficos se me hicieron muy bonitos como para iPad. Creo que estaban muy, muy bien logrados para un iPad. Y pues sí, o sea, me gustó bastante. Luego ya probé su modo de construcción, las misiones, todo eso. Y pues ya básicamente así conocí los Sims Replay. Y después empecé a subir videos y ya. Sí. Me encantó la frase que dices, buscando un Tamagotchi, encontré a los Sims Replay. Sí, así Esa va a ser la frase épica de este video. La frase épica de Ersi. Buscando un Tamagotchi, encontré a los Sims Replay. Sí, así pasó. Bueno, ahora Ersi, te vamos a hacer otra pregunta. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Uh-huh. ¿Cómo te sientes al ver que el juego ya tiene 10 años desde que fue su lanzamiento? Me siento vieja. Por dos. No, es que sí es, pues no sé, es... no te puedo describir como un sentimiento en particular, simplemente como me hace reflexionar. Pues sí, ¿no? Que ya, o sea, que el tiempo vuela y no regresa. Pero bueno, no sé, El tiempo vuela y no regresa. Exacto. Es que sí, si te pones a pensar, luego yo me he encontrado gente que bueno, que me llegó a ver cuando todavía estaba con el canal de Sims o incluso desde cuando iba empezando. Y pues sí que me llegan a decir, no, es que pues, ay, tú fuiste mi infancia y no sé qué. Y así de, ¿cómo que fui tu infancia? Ya pasaste toda tu infancia, no puede ser posible. Y es como de bonito, pero impactante. Pero sí, muy wow. Impactante. Pero sí, créeme que vamos a hacer como la infancia de muchos, así no creamos o no lo queramos aceptar. Vamos a hacer la infancia de muchos jugadores. Es posible, sí, oye. Qué interesante reflexionar en eso, ¿no? Vaya. Sí. Pero muchas gracias por dejarnos ser parte de sus infancias. Sí, es bonito, la verdad es que se ponen a pensar y sí es lindo. Pues dejar como un granito bonito de un juego bonito, un juego sano y pues una infancia sana, ¿no? Digámoslo así, o sea, es lindo. Sí. Lo pensé. Qué gacha. No, Lo pensé. es que lo de sano, o sea, no sé, depende cómo jueguen con sus hijos. O sea que yo no sé, luego es que me... no diré nada. Ya solita se está delatando. No, yo ¿Quién no. sabe cómo jugaba Ersi los Sims? Torturándolo. Ok, no es cierto. Ya así toda fresa, todos ositos y florecitas y estuvo pensando en quemando las casas o qué sé yo, ¿no? Pura maldad. No se puede quemar en las casas en los Sims Replay, ¿no? Pero sí los puedes dejar sin ir al baño, sin comer y no se mueren.
No, pero ya ves que la estufa... Ya se puso turbio. Sí, ya se está poniendo turbia la cosa. Pero ya ves que la estufa sí la puedes dejar así como encendida. Y te vas tú supuestamente a auxiliar y a apagar el fuego. Entonces dejar a ver qué van a hacer ahí. El pobrecín llorando. Ajá, gritando nada más, entrando en pánico. Sí, entrando en pánico. Siguiente pregunta. ¿El juego de alguna manera cambió tu vida? Pues yo creo que sí, definitivamente sí. Y pues es una pregunta muy interesante que quizás no a menudo me paro a reflexionar, pero pues sí, o sea, si me pongo a pensar, realmente mi vida cambió mucho con el juego de los Sims Freeplay. Pero pues más que nada pues por el hecho de mi canal, ¿no? De que empecé a subir videos de Sims Freeplay. Entonces, y pues toda la respuesta que tuve que realmente no me esperaba tener, o sea que fue algo muy, pues muy bonito, o sea, el ser como que también de las poquitas personas que subían ese entonces contenido en español, porque casi todo estaba en inglés, el poderlos ayudar, el poder no sé, servir de algo en ese momento, a lo mejor aunque fuese algo tan trivial como un videojuego, ¿no? Porque pues no es nada de vida o muerte, pero aún así fue bonito como ayudarles en esa parte a muchas personitas. Y pues sí, cambió mucho mi vida porque pues gracias al juego indirectamente también pues no sé, se me abrieron como muchas puertas, muchos proyectos que pues actualmente en los que yo estoy y que quizás no sé si se hubieran dado como los tengo ahora, o si, no sé, a lo mejor sí, pero diferente, o no sé qué hubiese pasado. Es algo pues complicado, ¿no? Porque pues no sabemos, solamente podemos teorizar, pero definitivamente siento que si no hubiese sido por los Sims Freeplay, yo no sé si me hubiese dedicado a YouTube, no sé qué hubiese hecho, y no hubiese conocido también a muchas personas, sobre todo creo que esa es como la parte más importante, que conocí a partir de la comunidad de los Sims. Por ejemplo, pues mis mejores amigos actualmente son personitas que conocí gracias a estar haciendo contenido de los Sims Freeplay, como por ejemplo, pues también tenemos a Michi, ¿no? A Michiro la conocí por la comunidad de Sims Freeplay, también a Mía, Frito, que son como que con los que más me llevo actualmente, y a muchas otras personitas que pues sí, la verdad, muy buena gente, muy buena onda, que no hubiera conocido de otra forma. Entonces, pese a que ya no juego el juego, quizás ya no me gusta tanto, creo que no cambiaría para nada esa parte de haber jugado en su momento y pues todo lo que pasó en su momento creo que tenía que pasar por alguna razón y pues sí, cambió bastante mi vida. Perdón por la respuesta tan larga. Ay, básicamente. Y ya aprovechando esa respuesta, ¿qué te animó a subir contenido a YouTube? O sea, pues sí, a subir contenido de los Sims. ¿Qué fue lo que te animó o qué fue lo que pensaste o decidiste? ¡Ay! Vamos a subir videos a YouTube de los Sims, o cómo fue. Pues, si no mal recuerdo, creo que el primer video que subí fue el de una mansión Neo Tokio. Una construcción que hice que pues realmente no es la gran cosa, pero en ese momento yo dije, mi primera construcción, la quiero compartir. Era como una versión modificada, ¿no? De la mansión Neo Tokio que viene en el juego. No sé si todavía sigue esa plantilla, yo me imagino que sí, pero no sé. Sí, no me gusta. Nunca la uso, a mí no me gusta. Es que eran unas construcciones, o sea, de hecho al principio las que ponían en los Sims eran como en las plantillas, ¿no? Eran como muy raritas, tan curiositas. Como que sí. Muy cuadradas. Ajá. Todavía siguen haciendo plantillas cuadradísimas. Sí, o sea, como que ya después sí han sacado unas que sí, o sea, chulada, la verdad es así, pero pues sí, al principio como que no había mucha variedad, entonces yo hice una modificación acá, según yo, bastante pro en su momento.
Pero total que me acuerdo que ese fue el primer video que subí. ¿Y por qué lo subí? Pues porque, para empezar, pues yo no lo hice con la intención de que, oh sí, voy a hacer un canal de YouTube, voy a tener muchos suscriptores. No, simplemente lo hice para compartir pues lo que yo había hecho en la comunidad de los Sims Replay, que en ese entonces me acuerdo que estaba yo unida a varias páginas y grupos donde pues había personitas que también compartían sus construcciones o cosas así. Y me acuerdo que algo que como que también me animó a hacer esto fue un video que vi de una chica que... Déjame ver si me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que ya no me acuerdo. Era... Es que ya tiene tanto tiempo. No me acuerdo. Igual y si me acuerdo después te lo paso por mensajito para que lo pongas ahí en pantalla el nombre. Pero básicamente... Ajá, fue unos videos que vi de esta personita en donde precisamente hacía construcciones y me encantaba como le iba explicando. Ella pues lo hacía en inglés, era de habla inglesa y me encantaba su acento, era como medio británico, no sé, pero iba explicando así como de hacemos unos cuadros y no sé qué tanto, era como, no sé, como tipo los videos estos del que se dedica a pintar, Bob, no sé qué, tampoco sé cómo se llama, pero entonces no sé, se me hacía como relajante, como interesante. Yo dije, yo quiero hacer eso también, como mostrarles paso a paso cómo voy construyendo mi casita y todo, así para que ellos también si quieren hacerlo, lo hagan. Es como que, no sé, me gustó mucho ver cómo ella lo hacía y dije, pues yo lo quiero hacer, pero pues en español, ¿no? Porque en español casi no había. Básicamente así fue como que yo empecé. Ya después empecé más con toda la cuestión de que, bueno, no sé si está bien decirlo aquí, pero pues en ese momento al menos pues me interesaba ver cómo tener más puntos de estilo de vida, simoleones y todo eso. Entonces también vi que había algunos tutoriales en inglés y yo dije, pues lo quiero compartir también en español para que otras personas pues puedan tenerlo, ¿no? Y ya básicamente lo que yo iba aprendiendo quería irlo compartiendo, ¿no? Y pues como vi que también les gustaba y empezaba a ver como que comentarios y a pedir cosas y todo esto, pues como que me fui animando a hacer más y más contenido y ya básicamente así fue como que empecé mi canal. No lo planeé, o sea, pero salió bien. Sí, salió bien, qué interesante, ¿eh? No me hubiera imaginado cómo fue. Está interesante y qué bueno que te animaste porque dejaste una huella, créeme, en toda la comunidad Simmer. Hay muchas personas que te recuerdan bastante porque me preguntan a mí. No sé, como que hay un clic ahí que dicen Michiro, Ersi, ellas son amigas y no sé por qué tienen que ser amigas, ¿no? Entonces me preguntan siempre, oye, ¿qué sabes de Ersi? Y yo, bien. No hablo mucho con ella, pero bien. Sí, me imagino. Entonces ya me dicen, es que soy fan de ella. Y yo, qué chido, ¿no? Te me cuidas. Sí. Pero no, sí hay gente que te quiere mucho y hay gente que ve aún mucho tu canal. Déjame decirte que ven tus guías de misiones. Creo que esas guías de misiones no vayas a borrar jamás tu canal porque es de mucha utilidad. Sí, de verdad me lo he estado pensando muchas veces y digo, tengo que hablar con Ersi un día y decirle, no vayas a borrar tu canal por nada del mundo por las guías de misiones, porque sí, hay muchos youtubers que conozco que de repente cambian de contenido o algo y pum, borran todo y uno, no, ese video era interesante, o sea, y uno dice, no puede ser, ¿por qué lo borraron, no? O ya no aparece, uno ya ni sabe cuál era el canal, ¿no? Entonces sí, no lo vayas a borrar nunca porque esas guías de misiones ayudan muchísimo. A mí me sirvieron muchísimo cuando me quedaba en la mitad de una misión. Entonces, de verdad, gracias por haberlas hecho, haberlas realizado. Ay, de nada. Aunque, o sea, me da cosa la verdad porque yo quería actualizar mi guía de misiones. Porque pues sí cambiaron algún que otro detallito, ¿no? No lo han cambiado, bueno, no lo habían cambiado tanto, al menos hasta donde yo supe, pero sí había algún que otro detallito diferente, entonces yo quería actualizar y hacer todas las misiones. Medio empecé mi nueva guía de misiones, pero pues la verdad es un proyecto que nunca terminé.
es lo único que sí, y largo. es que sí, es mucho, había misiones que duraban mucho tiempo y lo difícil era cómo editarlo para que no quedara como de 50 minutos, porque a veces yo grababa 1 hora, entonces es como muy difícil de editar, hasta que más o menos le encontré como la fórmula para editarlo de tal forma que fuera lo más resumidamente posible, porque también luego me decían, ay, es que hablas mucho, y otros me decían, no, es que explica más, es como de, a ver, unos no querían que hablara, otros querían que hablara más, es como de, pero bueno, a lo que iba era que sí era pues bastantito trabajo, y pues ya después cuando dejé los Sims Replay y todo eso, ya no terminé ese proyecto. Sí, como que me hubiese gustado terminarlo, no dejarlo inconcluso, porque también tengo varios videos que por motivos de copyright como que me detectaron la música de los Sims Replay. Entonces, porque yo le dejaba, ¿no?, la música de fondo. Error, porque tiene copyright. Pero básicamente pues se quedaron varias partes sin audio, entonces todavía veo videos en donde, bueno, comentarios de esos videos en donde me dicen que no, es que no se escucha y no sé qué, y yo así como de no sé, pensaba en quizás, no sé, cortar esas partes, pero pues no, porque eran cosas de la misión, o quitar los videos, pero bueno, me dices que no los quite, entonces como de lo siento, si ven algunos videos todavía que están viejitos con partes silenciadas, es por eso, por el copyright. Ya después me salieron, es que, a ver, de rápido lo explico, ¿no? Para los que no saben, cuando te dan un reclamo por copyright de música, te puede pasar o que te den un strike, que es como el peor de los casos porque tu canal está en riesgo de ser eliminado, si te dan 3. O puede ser también que simplemente te den un aviso y que la persona que te metió ese, ¿cómo se le dice?, como ese reclamo de copyright, se quede con los ingresos de ese video en específico, entonces a ti ya no te llega nada. Básicamente eso pasó. Entonces yo al principio, cuando me llegó alguna que otra reclamación, yo le puse en la opción de silenciar para quitar el reclamo de copyright, pero pues sinceramente ahorita me arrepiento, pero no se puede deshacer, lamentablemente, porque hubiese preferido ya no recibir nada de ese video y que quedara bien completo. Claro. Pero pues no sé, yo creí que se podía deshacer, sinceramente, ya después me di cuenta que no. Y ya los siguientes que me han llegado con ese reclamo lo he dejado así, o sea, no me importa como tanto no recibir ganancias para que les ayude. Claro, es que sí, es que da a veces como coraje, ¿no? De que pues es mi trabajo, es mi esfuerzo, y solo por un pedacito que salió tu música ya tengas que llevarte toda la monetización, que realmente es muy poquita, pero que ayuda, ¿no? Sí. Pero yo creo que es eso, ¿no? Como a mí también me ha tocado silenciar algunos videos. Mi ventaja es que ha sido como tours de casitas, entonces como que no es como tan problemático, ¿no? Como algo tan importante, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, ya se silencia la parte, o te da la opción de cambiarle la canción, ¿no? Entonces, pero obviamente si iba hablando, pues ya quedo yo muda, ¿no? Y solo la canción. Y si de repente la gente como que, ¿qué pasa aquí? Pero no dicen nada, pero en tu caso sí pega, ¿no? Sí pega. Pero pues bueno, ya ni modo, cosas de YouTube, pero pues también, bueno, como observación, claro que pues a lo mejor no se puede, pero sí deberían cuidar eso los de Sims Replay, porque hay otros juegos, muchos otros juegos en donde pues no te hacen ese problema. Tan solo Nintendo, por ejemplo, si tú subes gameplays de sus juegos con su música, ya no te hacen nada, o sea, no hay problema porque uses su música siempre y cuando vaya acompañado con el gameplay, ¿no? Que no subas la pura música aparte. Y así hay muchos otros juegos que ya se actualizaron en ese sentido y ya no te pasa ese problema, pero con los Sims creo que sí sigue pasando. O no sé, o pasaba, no sé, porque creo que ya últimamente, la verdad, creo que sí llegué a ver en mi correo que me habían quitado algunos de los reclamos de copyright, pero pues los que dejé silenciados ya no se pueden arreglar, o sea, ya esos ya quedaron así porque como que lo edita YouTube, una cosa así rara, pero en fin. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Okay. Ay, Dios. ¿Tienes proyectos en mente para los Sims Replay? Creo que, o sea, como tal,
No tengo un proyecto definido ni nada para los Sims Freeplay, pero yo creo que si lo volviera a jugar, o sea, como que tengo la espinita de igual en algún momento volverlo a jugar solamente como para ver qué cosas han cambiado, qué cosas me he perdido desde la última vez que lo jugué. Estaría muy bien. No les digo, o sea, así como de, lo voy a hacer el mes que viene o la semana que viene, porque pues estaría mintiendo. Sí, claro. Comprometerte, o sea, ¿no? No sé cuándo, no sé, igual pasa un año más, no sé, la verdad, o nunca, no lo sé, no lo sabemos, pero sí me gustaría hacer un video así como para probar qué es lo que han añadido, porque creo que ya han añadido varias cosas que yo me he perdido. Y pues no sé, igual y después, si Michi también sigue jugando en ese entonces, pues me puede ir guiando, ¿no? Como para ver qué cosas me he perdido. Y bueno, no sé si sigue activa mi ciudad, porque tiene realmente como 2 años o más que no entro a mi partida. Entonces, tal vez ya la borraron, pero sí sigue. No, créeme que tu ciudad nadie lo ha eliminado. La frasecita que siempre tuvo un temor desde que empecé a jugar los Sims, de que tu partida se guardará por una semana y que uno, no, hay que descargarla porque la voy a perder. No, créeme que no. Me ha pasado que Facebook, que ni me acuerdo, tengo partidas de hace, no sé, 4 años, de verdad, porque te dice, tienes no sé cuántas, porque te lo cuenta por semanas. No sé, tienes, no sé, 60 semanas que no has jugado, y uno, ¿qué? Y ya lo descargas, incluso te da nostalgia ver las casitas porque traen un estilo muy diferente como jugábamos antes. Y la verdad es que el juego ha evolucionado muchísimo y se ve súper bonito bueno, hay muchas personas muy talentosas que hacen maravillas de verdad con el juego y es bonito eso, pero así que no te preocupes, que ahí está tu juego y lo único que estaría desactualizado, cualquier cosa, pues mira, como dicen aquí en México, mi casa es tu casa, entonces mi juego es tu juego. Te robamos la ciudad de Michiro. Sí, te roban mi ciudad. Sí. A ver, si te pregunto, ¿tú qué le dirías a esas personitas que están empezando un canal de YouTube de los Sims Freeplay? Específicamente de los Sims Freeplay. Sí, de los Sims Freeplay, porque hay muchas personas que crean contenido de los Sims Freeplay, que empiezan, que lo dejan a un lado. Yo he visto que hay pocas personas que son constantes, pero hay muchos que comienzan, pero como que ¡pum!, se quedan en el camino. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas? Es que se quedan en el camino. O a cualquiera. Ay, no sé, pero suerte. No es cierto. Bueno, sí. ¡Suerte! No, pero es que, híjole, pues es un nicho bonito, pero sí tienes que tener en cuenta que es un nicho reducido. Yo creo que si lo haces a lo mejor también por hobby, porque te gusta, porque, no sé, tienes ganas de compartir tus construcciones o ayudar o lo que sea, pues yo creo que está perfecto. Pero no sé, lamentablemente pues o sea, si tú quieres como que dedicarte a YouTube ya como no sé, como tirarle muy a lo grande, no, o sea, bueno, a ver, es que es algo que ya he hablado con Michiro también, ¿verdad, Michi? Pero sí, hemos hablado bastante del tema. Sí, es complicado porque sí requiere demasiado esfuerzo, trabajo, tiempo, dedicación, constancia. Y tienes que tener en cuenta que, o sea, si tu objetivo primordial no es como tipo llegar a muchos suscriptores o llegar a muchas vistas, yo creo que está perfecto. Pero si ese es tu objetivo, puede que te desilusiones, porque
realmente no hay tanta gente comparándolo con otros juegos que juegue Sims Free Play, o sea, comparándolo con juegos pues un poquito más trending o más populares. No quiere decir que eso sea malo, o sea, no necesariamente tienes que crearte un canal de YouTube para llegar a millones de personas, pero sí es algo importante tener en cuenta como de forma realista, ¿no? Porque a lo mejor alguien se lo está haciendo con la esperanza de decir, no, voy a llegar a 800,000 seguidores y no sé qué, y es como de, pues no, hazlo mejor solamente porque te gusta, porque quieres compartir algo, porque a ti te satisface hacerlo, ¿no? No lo hagas como que solamente por el otro hecho, que bueno, es importante también, o sea, todos también nos fijamos, quieras o no, también a lo mejor en a cuánta gente llega, eso creo que es algo normal, pero que no sea como tampoco tu prioridad, porque no, probablemente te decepciones. Entonces, nada más eso, o sea, si quieres empezar tu canal, pues adelante, suerte. Pero sí ten en cuenta eso, ¿no? De que si es algo de trabajito, como cualquier otro canal. Sí, claro. Bueno, a ver, sí, esta pregunta viene especialmente por Yamil Gesime y es, ¿cómo está tu gatita? Todavía recordando de Yuli. Pues actualmente está bien, ya está un poquito mayorcita, tiene como, no sé, como unos 12 años o... Llegó a nosotros como por ahí del 2009, entonces ya tiene bastantito, ¿no? Sí, pero ahorita, actualmente está bien, nada más que pues sí hace como más o menos un año o quizás un poco menos sí tuvo algunas complicaciones de salud porque le detectaron tumores mamarios y pues normalmente esos tumores en gatas suelen venir con cáncer, pero pues bueno, o pueden ser pues eso, ¿no? Tumores malignos. En el caso de ella, afortunadamente o gracias a Dios no fue así, pero sí en su momento nos pegó un susto porque pues en lo que le hacían la biopsia y todo eso, pues uno no sabe qué esperar, pero bueno, digo, afortunadamente no fue su caso, entonces de todas formas sí se los tuvieron que extirpar, entonces fue un poquito difícil para ella la recuperación porque pues sí estuvo como, no sé, fácil un mes o más como convaleciente por después de la operación, porque sí es una operación algo invasiva, básicamente, ¿no? Le retiran tejido mamario y todo eso. Y también tuvo después como un absceso que le salió en la piernita, que también se le tuvieron que estar tratando, que también era muy doloroso para ella. Le dio como una infeccióncita en el ojo y varias cosas que yo me imagino que por lo mismo de que pues ya está mayor, pues ya se les va como que gastando su sistema inmune, o sea, como que ya no son como cuando eran jóvenes, como yo. Claro. Como nosotras. Sí, exacto. Pero actualmente yo la veo muy bien. O sea, hoy en día está muy bien. Ya brinca, ya corre, ya da lata, ya maulla, ya todo así. O sea, no sé cuánto nos vaya a durar, ¿verdad? Porque, pues sí, lamentablemente los animalitos, los perritos, los gatitos viven mucho menos que nosotros, generalmente. Pero pues ya lo que le quede, que tenga una vida así feliz y cómoda. Ya la consentimos más, de hecho. Sí, me imagino, pero qué bueno que ya esté bien. Nos alegra mucho que ya esté bien, que ya haya pasado por ese proceso doloroso para ustedes como familia, porque llegan a ser parte de la familia, como para ella que era que lo sentía y seguramente pues le dolía, ¿no? Porque por eso fue que ustedes se dieron cuenta que estaba enfermita, ¿no? Entonces, qué bueno que ella esté saltando, maullando, corriendo y haciendo travesuras. Sí. Ahora, otra pregunta, a ver si. ¿Cuál fue el motivo o por qué tú dejaste de crear contenido de los Sims Free Play? Es una pregunta que muchas personas se hacen porque después de tener un canal de más de 140,000, 150,000 seguidores, que para muchos es
wow, es muchísimo. ¿Cómo una persona puede dejar un canal así, de la nada, y decir adiós, me encantó conocerlos, bye bye, y esto fue todo, amigos? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Hasta la próxima. Okay. Literal. Sí. Híjole, pues, o sea, a ver, en un inicio no era mi intención dejar mi canal, o sea, no quería como dejarlo abandonado, como ya lo dejé como, no sé, más de un año, que ya no he subido nada. No era mi intención en un inicio, pero, o sea, mi intención solamente era como dejar de subir contenido específicamente de los Sims Replay, pero sí quería seguir subiendo contenido de los Sims 4, por ejemplo, ¿no? De otras sagas de los Sims. Pero pues aquí se juntaron varias cosas, varios factores que es como sumados dan ese resultado, ¿no? Por una parte, se me fue perdiendo un poquito el amor o la pasión, mejor dicho, por el juego de los Sims Replay. Y creo que en parte fue porque empezaban a sacar como tantos eventos y pruebas especiales de temporada que... Ay, es que es un poquito triste, digamos, y también paradójico, porque una de mis metas cuando empecé a ya ir más en serio a subir contenido en Sims Replay, pues era hacer Game Changer. Era como algo que yo veía como de wow, no sé, quisiera hacerlo, ¿no? Y ya que lo fui, sí. A lo mejor hay personas que dirán, ay no, pues si ya lo conseguiste, ahora para qué te vas, ¿no? Pero realmente pues Michi sabe, porque pues ella también ya es también Game Changer, pero es un poco matado, la verdad, serlo, al menos en Sims Replay. En Sims 4 pues es otra cosa, pero en Sims Replay es muy difícil porque tienes que sacar contenido súper rápido de un montón de cosas que sacan y tratar de hacerlo antes que nadie también, porque es como también muy competitivo ese asunto. Es como difícil, se resume en que tienes que hacer mucho en muy poco tiempo y son como sesiones de mucho estrés porque te dan como, no sé, 2 días para hacerlo a veces si tienes suerte te daban un poco más de tiempo, pero además lo tienes que hacer varias veces porque te dan como que una beta para que tú pruebes ahí la misión, la prueba, todo lo que va a venir. Entonces tú lo haces ahí, grabas tu video, lo editas, lo subes y después lo tienes que hacer en tu partida, porque tu partida es aparte, esa no. Y ahí no te dan como que los recursos ilimitados y todo como viene en la beta. No es color de rosa como muchas personas creen. Dicen, ay, wow, es que quiero ser Game Changer, y uno dice, ay, no sabes qué deseas. Sí, no es mala además, onda, pero sí es matadísimo, ¿eh? Sí, y si quieres seguir siendo Game Changer, pues tienes que hacerlo, o sea, si no es como que pues no. De hecho, por ejemplo, yo ahorita ya no estoy en el programa de Game Changers de Sims Replay, porque pues por lo mismo, por la inactividad. De Sims 4 sí, porque son como más relax, o sea, son como más pues tú hazlo si quieres y no. Pero sí, en Sims Replay sí son un poquito más no exigentes, pero sí es un poquito más matado. Sí. Eso por un lado, ¿no? Y quieras o no, te va matando la pasión por el juego, el hacer cosas constantemente bajo estrés, con mucha presión. Y luego, además, en mi caso, al menos, pues esos videos realmente había muchos que no, o sea, como luego yo no lo podía sacar a tiempo porque lo tenía que sacar justamente como, pues sí, ¿no? Casi al instante que sacan la actualización. Sí. Y yo muchas veces no podía porque también... bueno, de hecho, o sea, tampoco lo quiero hacer súper larga la respuesta, pero bueno, yo también estaba como en ese entonces y bueno, hasta actualmente pues he estado lidiando con problemas personales, digamos, y sobre todo más en esa época pues sí tenía algunas problemillas de depresión, de ansiedad, todo eso. Entonces todo se me carga, o sea, yo lo sentía más como una carga, ya no era como divertido hacerlo, era una carga. Entonces finalmente a lo mejor también eso se reflejaba en los videos y de alguna forma, no sé si por eso o porque simplemente ya no había tanta gente jugando a los Sims Replay,
también como que ya no tenían tantas vistas esos videos a los que yo les ponía tanta dedicación, tanto esfuerzo, tantas horas, tanta matación, tanta no durmición. Entonces, pues sí te empieza como a desanimar, como que empieza un poquito a mermar, como que decir, o sea, ¿para qué me esfuercen tanto en esto? Si luego a lo mejor y ni siquiera les está gustando, no sé, es como que empiezas a pensar muchas cosas. Y yo, digamos que como para distraerme, para renovarme, para refrescarme un poco, empecé a probar a hacer contenido de otra cosa totalmente diferente, que era, por ejemplo, Roblox en ese entonces. Me hice un canal secundario y fue más como decir, ok, en este canal yo voy a subir lo que quiera, cuando quiera. O sea, fue como más como decir, me voy a liberar un poco, ¿no? De toda esa presión. Más relax, más relax, tiempo, ajá. Sí, más diversión, ¿no? De cierta más forma. Diversión, exacto. Porque sí, llega un momento que al ser game changer, o sea, uno agradece la oportunidad, ¿no? De tener como la primicia. Pero a la vez es tan estresante que ya no disfrutas el juego como era al inicio, ¿no? Que llegaba la actualización y lo disfrutabas igual que todo el mundo. Ya pierdes como esa magia. Y la verdad es triste, y lo digo porque las personas que me conocen y tienen mucha confianza conmigo y hablo de esto, cuando yo libero mis videos así a la hora que es, a la fecha, que es cuando, pues, donde más vistas viene, digámoslo así, porque si lo liberas después, como que ya, ¿para qué, no? Si ya todo el mundo lo liberó, ¿no? Digámoslo así. Exacto, sí. Entonces, como que cuando llegas, ya dices, no quiero saber más nada del juego. Bueno, a mí me pasa que libero los videos y digo, no me hablen, literal, no me hablen de los Sims Free Play, porque no existo, no quiero saber nada del juego, no me pregunten nada. Yo le digo a mi staff de Facebook, de los Michiros, oye Michi, tal cosa, yo, miren chicos, por favor, no me digan nada porque no quiero saber del juego. Y literal, quedas tan llena de información que lo que menos quieres es jugar. Y es triste porque llega uno, y yo me pongo a pensar mucho, ya parece entrevista para mí. No, está bien. Pero me pongo a pensar mucho en ti, Ersi. Realmente digo, pues a lo mejor esto era lo que sentía Ersi, y por eso digo, pues ya no es tan divertido. Y digo, tienes razón, pero no quisiera llegar al punto que llegaste tú, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Ya no me divierte y cambiemos de juego, ¿no? O experimentemos cosas, que también está chido, está muy padre experimentar cosas nuevas, pero no me gustaría llegar a eso porque sí soy así como mega fan de los Sims Free Play. Creo que es el único juego que así como que me encante, que me gusta, que yo diga, no, sí, soy fan. Pero sí llega un momento donde tú dices, no quiero saber nada del juego. Nada. Pero es que es absolutamente nada y pues es triste, ¿no? Es triste el llegar a ver lo que era una diversión como en una obligación. Que a la final tú sientes bonito porque estás compartiendo y la gente se emociona, y el leer los comentarios creo que es lo único que a mí me alimenta, ¿no? El que me digan, gracias Michi por la información, gracias por tu tiempo, está súper lindo todo. Eso es lo único como que vuelvo como a llenarme de energía. Pero si no, yo creo que hace rato hubiera dejado el programa igual que tú, porque sí es mucho estrés. Sí, te digo, fue paulatino en mi caso, te digo, no fue como que de un día a otro realmente lo hice, sino que fue algo que yo ya venía sintiendo pues con un tiempo considerable, pero pues se fue acentuando hasta el punto en el que ya para mí era pues mucho estrés, y pues a lo mejor en mi caso sí se terminó de apagar esa llamita, ¿no? De interés o de pasión por el juego. Creo que en ti no, entonces esa es como que también la diferencia. Aún no, esperemos que no. Aún no. Pero sí, en mi caso fue eso, y pues también como al mismo tiempo dije, no, pues empecé otro proyecto, y te digo, en ese momento mi intención no era dejar mi canal, simplemente quería experimentar algo nuevo y a lo mucho pues llevar los dos canales, y a lo mejor ya no dedicarme a hacer guías de Sims Free Play, sino algo más relax. Pero
no pude, al final como que me ganó más el otro contenido que estaba creando, pues porque es ponerlo en una balanza, ¿no? Por un lado tenía algo que me estresaba, que era un poco, o sea, que ya no lo estaba disfrutando, y además ya no estaba llegando a la gente que llegaba antes, ya no tenían como tantas vistas mis videos. Esa motivación, eso, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, esa también que tú dices, ¿no? De que la gente te comente, que esto, que lo otro, o sea, como que ya no había tanto eso. O me pedían otro tipo de contenidos, les gustaba cuando decía historias, por ejemplo, ¿no? Machinimas de los Sims Play. Sí, pero sí. Eso era todavía incluso más matado, o sea, mucho más matado. O sea, no se pueden imaginar lo difícil que es hacer machinimas, la verdad, dificilísimo, sí. En Sim Free Play específicamente, sí. Porque no y hacerlas de calidad. Y hacerlas Exacto, de calidad. Ay, Dios, ¿se me apagó esto? Oye, todavía me escuchas, ¿verdad? Sí, sí. Perdón. Es que se me apagó la pantalla, pero ya. Falsa alarma. Aquí estamos. Ok. Entonces sí, no, o sea, era mucho trabajo, o sea, me encantaba el resultado, pero sí era muy matado, entonces, y el problema aquí, que yo creo que sí lo podemos dejar para otro video, conversarlo Michi y yo, pues también es el algoritmo de YouTube, cómo funciona YouTube en general, porque a lo mejor yo con más calmita podría decir, no, pues me tomo 2 semanas en hacer una machinima, no subo nada, no, o sea, no me tengo que presionar nada, me dedico a esto, subo mi proyecto así bien bonito, pero no, porque YouTube no funciona así. Si tú no subes contenido durante un tiempo, después deja de recomendar tus videos, o sea, es todo un rollo. Y a mí me empezó a pasar eso también, como le ha pasado a muchos otros canales que tienen muchos suscriptores, pero de alguna forma sus videos, no sé, tienen 200,000 suscriptores, pero solamente tienen 2,000 vistas. Es como de cómo, ¿no? Pues porque pasa esto, se acumulan suscriptores fantasma, bla, bla. Muchas cosas de YouTube que les digo que podemos, si quieren, platicar en otro video sobre sí, estaría padrísimo. El lado oscuro de YouTube. Un video sobre YouTube. Sí, entonces todo... sí, su lado oscuro. Pero básicamente sumando todos estos factores fue como que sí me desanimó ya mucho el contenido. De ahí con los Sims 4 también me pasaba similar, o sea, como que mi canal ya de plano estaba así en un punto en el que YouTube ya no lo recomendaba, o no sé si todos mis suscriptores eran suscriptores fantasma, inactivos, no sé qué pasaba, pero pues como que mis videos ya no llegaban, incluso los de Roblox, que hoy en día llegan a mucha gente. Cuando yo lo subía en mi canal de ahí, de Dark Crazy 75, no llegaba la gente, entonces pues al final me terminé yendo al otro canal de Roblox, porque te digo, es ponerlo en una balanza. Por un lado tenías todos estos contras y casi ningún pro, y por el otro lado eran videos que me divertía mucho haciéndolos, no era tan estresante hacerlos, era divertido, podía hacerlos un poco más seguido, y además llegaba más gente, les estaba gustando más, estaba atrayendo más público. Entonces como de, ¿con cuál te hubieras quedado tú, no? Es un poquito... Claro. Eso, ¿no? Hacer como que el balance. Y creo que esa fue como la razón principal. A lo mejor hubo más cosas, pero para no hacer esto todavía más largo, porque creo que ya llevamos como 1 hora. Entonces, pues sí, no, nada más lo dejaría ahí. Y ahorita que sigues hablando de Roblox, tu canal o tu otro contenido es de Roblox. Cuéntanos un poco más a qué te estás dedicando, ya que no haces contenido de los Sims Free Play, para todas aquellas personas que no saben, porque muchos estoy segura que saben dónde encontrarte, pero otros no saben, así que este es tu espacio, aprovéchalo. El spam. Ok. Pues actualmente estoy más en mi canal de Crazy Ersi. Y en este canal originalmente yo quería subir contenido variado de diferentes tipos de gameplays, no nada más de Roblox, pero pues lo cierto es que, o sea, empecé como que subí mucho Roblox y luego me pedían mucho Roblox, y entonces como que terminé dejando de lado los otros videojuegos que yo subía. No que ya no los quiera subir, porque de vez en cuando sí subo cosas diferentes. Por ejemplo, recientemente subí Genshin Impact, que pasa lo mismo, ¿eh? O sea, es que, te digo, es el mundo de YouTube, que en otro momento hablaremos de que prácticamente en YouTube
tu canal tiene que ser súper de nicho, si no, no te recomienda tus videos. Es como de que tienes que subir un solo tema a tu canal de YouTube. Y bueno, este es otro consejo que de lo que hablábamos también antes, que me pedían consejos para los que querían empezar un canal. En YouTube creo que lo que más funciona es subir contenido de una sola cosa. O sea, si te vas a especializar en un videojuego, te va a funcionar muy bien. Pero si empiezas a subir de muchos videojuegos, lamentablemente no funciona tan bien. A menos que seas un youtuber muy famoso, muy famoso, como, no sé, Rubius, Auronplay, etcétera. Que pues suban lo que suban, la gente los va a ver porque quiere verlos a ellos, ¿no? O sea, es como pueden subir lo que se les dé la gana, casi. Igual les va a funcionar. Pero en mi caso no. En el caso de muchos youtubers medianos, digamos, tampoco no funciona así, menos si son youtubers pequeños, ¿no? Claro. Entonces, me desvié del tema. Ok, me pueden encontrar en mi canal de Crazy Ersi. Les digo, actualmente estoy subiendo mucho Roblox, de vez en cuando subo alguna otra cosa. La ventaja de Roblox, para los que no han jugado nunca Roblox o no saben qué es Roblox, o ay, ese juego es como para niños, etcétera. No, lo que pasa es que en Roblox en sí no es un juego, es una plataforma de juegos. Entonces, dentro de Roblox hay muchos tipos de juegos diferentes. Hay de lo que te imagines, de obbies, de terror, de aventura, de shooters, de tipo Sims también, para crear construcciones. Hay de todos los juegos que te puedas imaginar. Y siempre están sacando nuevos juegos porque es una plataforma abierta. Literalmente cualquier persona que sepa programar puede subir su juego. Si tú sabes programar, puedes subir tu juego a Roblox. Y entonces eso es lo que le da tanta variedad, ¿no? Por eso es que siento que es una plataforma tan famosa, ¿no? Actualmente. Okay. Sí, de hecho hay juegos que imitan a los Sims en Roblox, pero bueno. Sí, está interesante. Está interesante. Si me animo, ya saben de quién fue la culpa. Si me animo a jugar Roblox, ya saben de quién fue la culpa, ¿eh? ¿Se pueden animar a jugar Roblox? ¿Quiénes los traigo al lado oscuro? Y bueno, también estoy en mi canal de Twitch. Ahí sí juego un poquito más variado. Ahí sí, digamos que es lo que se me antoje en el momento. Si quiero jugar Minecraft, Genshin Impact, que si juego no sé, Gartic Phone, Gartic.io, que si juego Zelda, que si juego Sims 4, no sé, lo que se me ocurra jugar en ese momento, porque ahí pues la dinámica es muy diferente a YouTube, muy diferente a YouTube. La verdad es que muchos dicen, es que no tengo canal de Twitch. Les recomiendo mucho que se hagan un canal de Twitch si les interesa ver el tema de directos. La verdad, no es por hablar mal de YouTube te amo, pero en tema de directos Twitch está súper más avanzado, tiene muchas opciones de interacción con la audiencia, cosas que no se pueden hacer en los directos de YouTube. Entonces ahí básicamente es un espacio mucho más interactivo, los puedo leer en vivo, platicamos, echamos chisme. Entonces como que yo me imagino que mucha gente que me ve ahí no me ve tanto por lo que esté jugando, sino porque estamos platicando, así como Michi y yo ahorita. O sea, es como que estamos es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Entonces también estoy por ahí, en Twitch estoy como CrazyErsi75. Y pues ya serían como los lugares principales donde me pueden encontrar en cuanto a videos. Y en cuanto a redes sociales, estoy más en Discord. La verdad es que Discord es una plataforma muy buena para gamers, para crear comunidades. Me gustó mucho más que Facebook. Facebook ya casi no lo ocupo tampoco. Casi no me van a ver por el Facebook ya como antes, que sí tenía mis grupos y todo esto. No, y de hecho tengo una sección en mi servidor de Discord en donde también es especial para Sims Replay. Entonces si todavía les gusta el juego de Sims Replay y quieren conocer a otras personitas o así, pues también se pueden pasar a platicar por ahí. Y ya, esos son como mis lugares principales. Y en Twitter. Sí. En la cajita de información voy a dejar todos los enlaces para que vayan y encuentren a Ersi por todos lados y la sigan. Y bueno, a ella le sobran seguidores, pero ustedes también pueden ir a seguirla. No, nunca sobra nada. Todos son importantes. Sí. Sí, eso es verdad.
Eso es verdad. De verdad, muchas gracias, Ersi, por tu tiempo. Gracias por esta entrevista, por este ratito, esta charlita. Me divertí mucho. Espero que si estás viendo este video y llegaste hasta aquí, hasta el final del video, es porque te tuvimos entretenido. Ya logramos algo. Y me encantaría que para saber si llegaste hasta el final, vamos a ver cuántas personas, Ersi, vamos a ver cuántas personas llegan hasta el final del video y colocan la frase épica que dije al inicio de este video. Y la frase épica de Ersi es... ¿Ahora digo? ¿Es? Buscando Tamagotchis, encontré los en replay. Buscando el Tamagotchi, encontré los sin replay. Vamos a ver cuántas personitas colocan eso en comentarios. De verdad que sería muy gracioso leerlos, ver si de verdad llegaron hasta acá, se pusieron en la tarea de escuchar esto que parece un podcast. Y es casi es un podcast, definitivamente, ¿verdad? Y si les gusta, y depende de cuántos likes y lo que ustedes comenten, si quieren podemos repetir y hacer el tema que ustedes quieran y hablar un poquito más con Ersi, una persona que sabe mucho de YouTube, de este mundo, tiene mucha experiencia, que fue una de las personas que a mí me dio la mano cuando inicié en este mundo, que por eso le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por ser como esa guía, esa orientación y bueno, de verdad gracias, Ersi, y pues gracias por ver este video hasta el final. De verdad los quiero mucho. No sé si Ersi quiera decir algunas palabras para finalizar este video. Sí, pues muchas gracias por su apoyo, porque yo realmente pensaba que pues ya nadie ve ese canal, pero Michi me dice que sí, que todavía hay gente que lo ve, que no borre mis guías. Entonces, pues gracias por apoyarme, incluso aunque... ¿Qué? ¿Qué pasó? No las vayas a borrar. No las borraré. Qué bueno que me dices. Y pues sí, pues gracias por seguirlo viendo y sobre todo pues un gusto pues poderles ayudar, incluso aunque ya no esté subiendo ahorita contenido. Y pues sí, o sea, añadiendo a la pregunta que me hicieron, bueno, que me hizo Michi hace un rato, de que si había cambiado Sinfreeplay mi vida, creo que también algo que no sé si mencioné fue que gracias a ese juego y a todo, además de mi canal de YouTube y lo que quieras, digamos, en sentido de pues, trabajar para YouTube, también algo que me llevo que es muy importante y que cambió mi vida fueron las personitas que pude conocer a través de subir ese contenido de jugar los Sinfreeplay. Como todo, en todas comunidades hay cosas buenas, cosas malas, pero realmente conocí a personas muy importantes, muy maravillosas en esta comunidad. Un ejemplo pues es Michiro, que es muy buena gente, es muy buena onda, muy linda siempre. También por ejemplo pues a Fritosaurio, a Cince, a Mía. A Mía. Ya traigo el cerebro cuatrapeado. A Mía, a varios de mis moderadores en aquel entonces, que todavía tienen vivo mi grupo de Facebook, aunque yo ya no esté ahí. Un montón de personitas bien geniales de las cuales todavía me acuerdo mucho, aunque no me acuerdo bien a lo mejor del nombre de todas, porque tengo una mala memoria para los nombres, pero sí me acuerdo de repente cositas que me llegaron a decir, o no sé, como que el apoyo se siente, ¿no? Entonces, sí, se siente. Pues eso, y muchas gracias Michiro por haberme invitado a tu canal, y esperamos que les haya gustado y que si quieren les estemos platicando de muchas otras cosas que tenemos para largo para chismear, así que si quieren pues podemos seguirlo haciendo, depende de ustedes, del apoyo que le den a este video, para que nos motiven y pues para seguirlo haciendo, si quieren. Sí, estaría padrísimo. La verdad es que me encanta platicar contigo, aprender juntas y distraernos un rato y no sé, a lo mejor también las personas que están detrás de la pantalla también estén a gusto, disfrutando y pues apoyando, ¿no? Esto. De verdad, te queremos mucho, Ersi.
Y bueno, este es mi video por los 10 años de los Sims Replay, la fiesta de la década. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.